¿qué tal? Mi nombre es Octavio Martínez. Agradezco mucho la invitación a este simposio sobre justicia social para pensar la precariedad o las precariedades, las desigualdades y la crisis ecológica en el siglo XXI. Agradezco, por supuesto, a la Universidad La Salle y al doctor Javier Apáez y al doctor Ricardo Bernal por su muy amable invitación a este coloquio virtual. Bueno, el título de mi ponencia plática es La lucha por los derechos sociales tras un modelo robusto de Estado de Derecho. Y quisiera empezar por hablar o intentar clarificar qué es lo que entiendo por Estado de Derecho y por qué hablo de un modelo robusto. ¿Por qué? Porque el término Estado de Derecho es un término que se usa de forma, diría yo, abusiva en el discurso político, en el discurso público, y de pronto parece significarlo todo y a la vez creo que termina por designar nada. Creo que la ciudadana, el ciudadano común, cuando escucha algún personaje político declarar la fórmula Estado de Derecho, tengo la impresión de que le suena a algo vacío. Y quisiera como intentar clarificar eso para que deje de ser vacío el concepto de Estado de Derecho. Desde mi perspectiva, el Estado de Derecho tendría que entenderse como un modelo institucional con el que se pretende eliminar la arbitrariedad y disciplinar la actividad social y de los poderes públicos mediante el derecho. Y aquí creo que valdría mucho la pena subrayar la idea de eliminar la arbitrariedad. Eliminar la arbitrariedad tanto de los poderes públicos contra las posibles arbitrariedades de los poderes públicos contra la ciudadanía, como la arbitrariedad de poderes económicos, de poderes fácticos contra la ciudadanía. Por supuesto, también, cuando hablamos de disciplinar la actividad social mediante el derecho, lo que estamos diciendo es que las relaciones entre los ciudadanos, sobre todo las relaciones que consideramos como específicamente valiosas porque son relaciones de poder, porque son relaciones de asimetría, porque son relaciones donde se juega la propiedad, donde se juega el trabajo, donde se juega la estabilidad material, hay que disciplinar esa actividad social, todas esas actividades sociales con el derecho, con la pretensión de que no se puedan cometer abusos que queden impunes. Esa sería, creería yo, la idea central o básica del Estado de Derecho. No puede existir arbitrariedad, la actividad social debe estar disciplinada por el derecho y los poderes públicos, aquí también quisiera subrayarlo, todo lo que hagan los poderes públicos debe estar subordinado o regulado por el derecho. Por supuesto que eso no quiere decir que es una reflexión común alrededor de este tema, que en el Estado de Derecho todas y cada una de las conductas sociales puedan estar reguladas por el derecho. Por ejemplo, la amistad es una relación social donde ciertamente puede haber jerarquías, donde ciertamente puede haber relaciones de poder, pero que no está regulada por el derecho, diría yo, en prácticamente ningún país, al menos del mundo occidental. Creería yo, si alguien tiene un ejemplo que diluya esta percepción mía, se lo agradecería mucho para, para seguir pensando esto. Pero entonces la idea del Estado de Derecho es que las conductas del poder público, las conductas de los poderes no públicos, fácticos o poderes privados, y las conductas de los particulares deben estar reguladas por el derecho. Ahora, yo he hablado o dije al principio que lo que buscaba en la ponencia era, en la plática, era explicar o exponer un modelo robusto de Estado de Derecho y que los derechos sociales tienen que ver con eso. Primero, quisiera explicar a qué me refiero con un modelo robusto. Normalmente, cuando hay una discusión o cuando hay ¿qué decir? Cuando en el debate sobre el Estado de Derecho,
hay como dos posiciones. Una, a la que típicamente se le llama formalista, con, con un sentido peyorativo, y otra a la que típicamente se le llama sustantivista, a veces con sentido peyorativo y a veces no. La posición formalista, cuando se habla de posición formalista, se acusa a quien construye el Estado de Derecho de pensar el derecho y la agenda de justicia social o justicia a secas, de la modernidad en términos puramente formales. Esto es decir, en términos técnicos, jurídicos, que de alguna manera, pensaría quien acusa a los formalistas o a las formalistas, de alguna manera no impactan o parecen no impactar en la vida cotidiana de la ciudadanía. Esto es, se puede hablar de los principios del debido proceso, se puede hablar de las libertades civiles, se puede hablar de incluso de los de derechos sociales o de agendas sociales, pero la acusación a quien sostiene un modelo formal o formalista es que esos principios que, con los que se busca construir justicia están solamente expresados en algún texto, en alguna constitución o en libros académicos, y se cree dogmáticamente en esos principios sin, sin que esos principios impacten de forma como fuerte la realidad. Quien, quien sostienen, quienes sostienen los modelos sustantivos o sustantivistas, lo que dicen normalmente es que al modelo formal del Estado de Derecho, donde está incluido lo que decíamos, el debido proceso, las libertades civiles, en fin, que a ese modelo le falta como un toque, un, un toque de realidad, un gran toque de realidad, que es como observar el mundo sociológicamente y pensar en las desigualdades o en las injusticias materiales que sufre eh, la mayoría de la gente todos los días en la calle o al enfrentarse con las instituciones públicas. Desde mi perspectiva, se trata de una distinción problemática y más que problemática, o no solamente problemática, sino una distinción que termina por confundirlo todo. Porque pareciera que establecer principios formales, es decir, conceptos, una técnica sobre el Estado de Derecho, fuera algo así como insustancial o como pura paja o alguna especie como de abstracción filosófica sin sentido. Y pareciera que cuando se dice eso, se pensara que la justicia social y la democracia, dos horizontes de la igualdad de los que hablaré en unos momentos, no requirieran principios formales o reglas formales para su realización. Es decir, pareciera que se soslaya toda la técnica jurídica y toda la técnica filosófica que está detrás de la construcción del modelo de igualdad de Estado de Derecho, porque yo sostengo que el, el objetivo fundamental del Estado de Derecho es generar un espacio de igualdad para todas y para todos los ciudadanos. Creería yo que las construcciones formales, es decir, las construcciones que garantizan, por ejemplo, que todos los individuos somos iguales ante la ley, esa es una condición formal, es lo que nos permite pensar a futuro. Es decir, sin ese tipo de condiciones, sin ese tipo de formalizaciones, es muy difícil pensar los derechos a largo plazo, lo que nos permite pensar que, por ejemplo, vamos a tener salud a largo plazo, o que vamos a tener vivienda, o que vamos a tener trabajo. Por supuesto que eso tiene que ver con muchas cuestiones materiales y económicas, pero en términos jurídicos, para que nosotros podamos contar con eso, eso tiene que estar construido de forma general y abstracta, es decir,
de forma, permítanme la repetición, de forma formal. La formalización de principios nos permite pensar a futuro. Por supuesto que eso puede caer en dogmatismo y nos puede hacer creer que porque ya está puesto en una constitución o en cualquier texto de forma general y abstracta, ya todos tendremos vivienda, salud, educación, etc. Y es cierta, es importante la crítica al dogmatismo sobre, sobre los principios formales o sobre la formalización de los derechos y del Estado de Derecho. Pero a la vez es importante hacer la crítica hacia el otro lado y pensar que sin una formalización de los derechos y sin una formalización del Estado de Derecho es imposible pensar la vivienda, la educación, la, la paz a largo plazo. Es decir, pareciera que quien sostiene modelos a los que se le llaman sustantivos, lo que nos está diciendo es, esos formalistas no tienen la menor idea de lo que es el sufrimiento de la gente común y por lo tanto olvidan un montón de cosas que son indispensables para poder realizar justicia social. Y no niego que haya algo muy importante en esa crítica, pero a la vez creo que nos puede llevar al peligro de hacer como si la justicia social no requiriera de principios formales y como si la democracia no requiriera de una formalización para su realización a largo plazo. Bueno, entonces ante ese como conflicto entre la posición formal o formalista y la posición sustantiva o sustantivista, yo lo que propondría es eliminarla y pensar que el Estado de Derecho está construido en tres dimensiones. Una filosófico-conceptual, donde se construyen las garantías formales. Otra democrático-igualitaria, que sin hacer de lado las garantías formales, puede pensar de forma un poco más concreta cuáles son los problemas específicos de la sociedad e intentar atenderlos precisamente para evitar la arbitrariedad y todo eso que dábamos en la definición como inicial de Estado de Derecho. Y hay una tercera dimensión que llamaría yo político-participativa, que también tiene que estar garantizada formalmente, es decir, debe haber una serie de principios en nuestras constituciones, en nuestros ordenamientos jurídicos, que nos permitan formalizar nuestra participación política y sobre todo nuestra igualdad en esa participación política, pero que también atiende a una cuestión muy concreta que tiene que ver con la lucha por el discurso público, la lucha por la hegemonía pública, la lucha por la construcción de de una agenda política nacional. Entonces yo propondría tener esas tres dimensiones como, como la guía para entender el Estado de Derecho. Si lo que queremos es eliminar la arbitrariedad y disciplinar las conductas sociales y las conductas de los poderes públicos con el derecho, necesitamos esas tres dimensiones. Una filosófico-conceptual que nos dé como el andamiaje para pensar a futuro, garantías para futuro, una dimensión democrático-igualitaria que nos impida olvidarnos de los problemas concretos de desigualdad que suceden todos los días en nuestras sociedades. Y una político participativa que nos permita tomar en nuestras manos la definición, el rumbo político de nuestras naciones, de nuestros estados, y poder ir modificando los ordenamientos jurídicos para atender cuestiones de injusticia, cuestiones de desigualdad, cuestiones de precariedad, por supuesto, y por qué no, cuestiones de crisis ecológicas, para estar a tono con el coloquio. Bueno, ahora, creo yo que esas tres dimensiones están atravesadas por el concepto de igualdad. Decía yo hace rato que la cuestión del Estado de Derecho, que lo que da unidad al Estado de Derecho es la pretensión de igualdad. Si nosotros revisamos un poco la historia de cómo surge el Estado de Derecho, las garantías de no poder ser perseguido
por un rey sin previa orden judicial, las garantías de igualdad ante un juicio, las garantías de no violación en nuestra propiedad, las garantías de no violación en nuestra persona. Todo eso que se asume que está en el origen del Estado de Derecho o del constitucionalismo. Si lo vemos de esa manera, creo que que a la conclusión que llegaríamos es que lo que está en el fondo es la búsqueda de igualdad. La búsqueda de igualdad, ¿por qué? ¿Por qué se buscan ese tipo de garantías de no ser perseguido, de no ser violado en mi domicilio, Porque normalmente los señores feudales, los reyes, la nobleza, tenían privilegios que les permitían violar todo ese espacio individual. Entonces lo que busca, creería yo, originalmente el Estado de Derecho es romper el orden tradicional, romper el orden feudal de una vez y para siempre. Y, cosa curiosa, se suele decir que en esa historia del Estado de Derecho, primero están los derechos civiles, estos que les comentaba, de la inviolabilidad de la propiedad, la inviolabilidad de mi persona. Después están, aquí hay variaciones, pero después están los derechos políticos, es decir, se empieza a reconocer no solo la igualdad en lo civil, sino también lentamente la igualdad en lo político, y hasta el último están los derechos sociales. Digo que implicaría la igualdad material, digo que hay variaciones porque hay quien pensará que primero fueron los derechos sociales y después la, los derechos políticos. Creo que al revisar la historia y al revisar a teóricos como Habermas, algo que deberíamos considerar es que todos esos derechos son cooriginales. Es decir, cuando se está buscando la igualdad civil, a la vez se está buscando igualdad material y a la vez se está buscando igualdad política. Lo que pasa en la historia, si leemos por ejemplo los debates de Putney en Inglaterra, o si leemos un poco el desarrollo de la Revolución Francesa o de la revolución que provoca la independencia de Estados Unidos, o incluso las revoluciones en América Latina, lo que hoy llamamos América Latina, lo que podemos, lo que podemos observar es que en el principio, en la búsqueda de este Estado sin arbitrariedad, con disciplina para los poderes públicos, tal, siempre estuvieron lo que hoy consideramos como derechos sociales y lo que hoy consideramos como derechos políticos, con variaciones, por supuesto. Pero ahí estaban. Estaba no solo la búsqueda de igualdad formal ante la ley, sino también la búsqueda de igualdad material en el mundo cotidiano. ¿Por qué? Porque la desigualdad material implica una jerarquía injusta que me va a impedir, y aquí viene la tercera dimensión, la político participativa, participar de forma igualitaria en el debate público. Entonces, desde mi perspectiva, y desde la de muchos autores, Elías Díaz, Gerardo Pizarello, el propio Carlos Fernández Liría, y por supuesto Habermas, todo ese conglomerado de derechos ha estado ahí desde el principio. Lo que pasa es que ganan facciones políticas en el desarrollo del Estado de Derecho, van ganando el poder facciones políticas que pensaban que los derechos sociales, la salud, la vivienda, la educación para todo el mundo, una renta básica universal, podían quedar como en segundo término o podían esperar. Pero han estado eh, todos desde ahí. Y aquí eh, quisiera finalizar diciendo, como para cerrar el título de la ponencia, yo le ponía a la ponencia la lucha por los derechos sociales tras un modelo robusto de Estado de Derecho. Y lo que quiero decir con esa lucha es, en primer lugar, que todos los derechos han sido, como decía Rudolf Gehring, han sido obtenidos por la lucha y solo a través de la lucha se pueden preservar. Es decir, es complicado quitarle a los derechos, por muy jurídicos que los creamos, su dimensión política y social.
tienen una dimensión política y social que los hace emerger en la historia y que a la vez les permitirá permanecer. Si las luchas por la vivienda, por la educación, por el trabajo, se desarticulan, una consecuencia lógica en los marcos jurídicos es que sus protecciones jurídicas se vayan desvaneciendo o se vayan debilitando. Lo mismo pasaría con los derechos civiles y también con los derechos políticos. En tanto la ciudadanía esté poco convencida de la necesidad de luchar o de preservar esos derechos, probablemente estará también convencida de que, o estará menos capacitada para defender regresiones o arbitrariedades alrededor de esos derechos. Entonces, una cosa que quería señalar con la lucha por los derechos sociales es que se trata que hay una dimensión política en la construcción de los derechos. Y la otra cosa que quiero señalar es que la lucha es un elemento eh, conceptual que permite pensar el Estado de Derecho en presente, en pasado y en futuro. En presente, porque la, la lucha que tienen las sociedades en su presente permite, es, eh, permite como no perder la esperanza en que a través de instituciones jurídicas podemos obtener justicia. En pasado, porque son luchas del pasado las que explican o las que pueden justificar, hacernos entender algunos de los derechos que tenemos sólidamente este, garantizados hoy en día. Y a futuro, porque es la lucha, decía hace un momento, tomando a Jering, lo que nos permitirá preservar los derechos de arbitrariedades, este, de arbitrariedades posibles de movimientos políticos adversos a los derechos. Bueno, aquí la voy a dejar. Creo que me tomé 2 o 3 minutos más. Vuelvo a agradecer a la Universidad de La Salle, a Ricardo y a Oscar. Y bueno, esperemos que se arme un buen diálogo con esto. Hasta luego.